El Señor bendiga a los hermanos que están aquí y a todos los que nos ven ahora por Facebook y los que nos verán después por Facebook y por YouTube. Bueno, el Señor bendiga nuestras vidas. La verdad que hemos compartido un momento de adoración maravilloso. Si pudiera los hermanos entender lo valioso que es estar en la presencia de Dios y cuánto cambia un corazón en su presencia, por su palabra, aprovecharía en la semana el tiempo que más pueda de estar buscando en comunión lo que necesitamos. Bueno, me toca hoy predicar la palabra, así que ayer estábamos acá con el S y la Yani haciendo, bueno, Yani estaba limpiando, hoy ensuciamos todo, pero bueno, es el proceso de servir, ¿no? Siempre hay que hacer lo que es necesario. Y mientras estábamos hablando y compartiendo experiencias, sueños, palabras, de repente Dios me confirmó lo que tenía que hablar. Así que quiero compartirles algo que está en mi corazón, que vengo meditando también, no hace mucho, pero sí hace unos cuantos días, y cómo el Señor me habla de ciertas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Mire, si le tuviéramos que poner un título a este mensaje, le pondría enfocar. Dedicado para Juan Rich. Ay. Para vos, hermano. Este palo es para vos. ¿Cuántos hay que me dicen eso? Che, el pastor se la agarró conmigo, viste, en los primeros. La tiene conmigo, ¿quién le contó? Nadie, le digo, hermano, es el Espíritu Santo que le trae convicción a tu corazón. Es el momento de tomar decisiones, le digo a algunos. Bueno, yo le puse enfocar al mensaje y busqué más o menos algunos sinónimos de lo que significa enfocar. Una de las definiciones es considerar, ¿no? Considerar es tener en cuenta las cuestiones donde uno enfoca, porque cuando uno enfoca es cuando la cámara no ve bien, ¿no? Cuando vas a sacar una foto y la cámara no ve, o vas a escanear algo en la oficina y no sale bien, hay que enfocar para que se pueda distinguir y uno pueda apreciar los detalles que necesita justamente de un enfoque. También tiene que ver con encauzar, ¿no? Es como que darle el camino correcto, llevarlo por el camino que tiene que ir, al desorden que puede haber. Orientar, también significa orientar. ¿Cuántos desorientados hay por ahí que necesitan una buena orientación de parte de Dios? También tiene que ver con examinar, hacer un examen, un análisis de la situación, hacer un estudio, son las otras dos definiciones, analizar y estudiar. Entonces, para nosotros que caminamos siguiendo a Jesucristo, enfocar es muy importante. Por la fe nosotros enfocamos. ¿Qué enfocamos? Esperanzas. ¿Sí? ¿Cuánto tienen esperanzas aquí de los que están? A ver. Bueno, ¿y qué es una esperanza? Es algo que está en el futuro, que todavía no lo hemos alcanzado, pero que entendemos que vamos a llegar. ¿Sí o no? Bien, ¿y tiene anotadas sus esperanzas en algún lugar? ¿Tiene las esperanzas que usted, tiene lo que está esperando detallado en algún lado? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque el Espíritu de Dios me hablaba de ese tema, de esperar. Dice, ¿qué estás esperando, no? Esto. ¿Y qué estás haciendo para obtenerlo? Para llegar ahí. Imagínense que yo quiero ir a la casa de Víctor. Y Víctor me da las instrucciones. Ponemos una fecha, un horario, y yo me tomo cualquier colectivo. No espero encontrarme con Víctor, no espero llegar a verlo, nada. En cualquier colectivo me vino bien. Para ir a ningún lado. Y nosotros los hijos de Dios no podemos ir para cualquier lado. Tenemos que ir para donde Dios el Padre diseñó que tenemos que ir. Pero tenemos que tener esas esperanzas definidas. ¿Cuántas personas en la congregación esperan un milagro? ¿De verdad lo esperan? ¿Están seguros que lo van a encontrar? ¿Se tomaron el colectivo correcto? ¿Anotaron bien la dirección?
¿Cuántos esperamos ver? Hay un montón de hermanas y hermanos en la iglesia que tienen, por los que oramos por sus familiares. ¿Cuántos están esperando que sus familiares lleguen a conocer a Cristo? ¿De verdad lo estamos esperando? Hoy hablaba con el León y él estuvo en una situación laboral donde quería buscar la oportunidad de dar testimonio de su fe. Tenía la esperanza puesta en el momento. No le salió tal vez como quería, pero de repente a 2 personas él pudo predicarle el Evangelio. Pero tenía puesta la esperanza en llegar a un objetivo claro, que era llevar la palabra. Entonces, nosotros que somos hijos del Señor, que tenemos fe, no podemos andar a tientas o dejar que la emoción del momento sea nuestro vehículo de toma de decisiones. No hay ninguna diferencia con la gente que no tiene al Espíritu Santo si nos manejamos de esa manera. No hay ninguna diferencia, ninguna. Elijo esto porque es la tendencia, hago esto porque me lo dicen los demás, hago esto porque mis conjeturas naturales, que considero sobrenaturales, me hacen sentir seguro que este es el camino correcto. Mire, le voy a contar algo. Yo estuve orando más o menos, creo que 5 años y no sé si más, para lograr que parte de mi familia salga de una situación complicada. Parte de esa familia no me dirigía la palabra, me consideraban el diablo directamente. O sea, si te pintan del diablo, como hace la política, que pintan del diablo a alguien, cada vez que lo ves, no lo querés tener cerca. Entonces, era muy difícil. Pero yo tenía la certeza, hermano, eso tenía. Digo, dentro mío yo luchaba, ¿no? Uno lucha afuera porque no ve el resultado. Uno quiere todo instantáneo, ¿vio? Como el café, al listán, pum, al toque. El WhatsApp. Antes para hablar con alguien teníamos que agendar el día y la hora. Ahora lo llamamos por teléfono y lo interrumpimos en cualquier momento y le mandamos el mensaje instantáneamente y queremos la respuesta antes de ayer si es posible. Y bueno, no es así con la fe, porque hay un proceso. Lo que vas a recibir tal vez es instantáneamente parte del plan de Dios, parte de su palabra. Pero la conquista demanda paciencia y tener el enfoque correcto. Entonces sucedió el milagro, hermano, y mis hermanos del grupo eran testigos del momento del milagro, porque de repente estaba en la casa de mi hermana sentado, hablando, conversando con ella, hablando de la palabra de Dios. Me empezó a preguntar un montón de cosas, cuando me tenían en cero confianza. Y yo, mientras llegaba el momento, yo veía señales. Yo ya veía señales. Se va a dar el momento. Yo estaba esperando. Y se dio más o menos como lo soñé en mi corazón, pero mejor. De repente estaba en su casa, en su mesa, hablando, charlando. Recordaba a mi cuñado que le había predicado el Evangelio y que ellos creyeron por eso, por un milagro que Dios había hecho. Y estaba dando el grupo y enseñando todas las cosas que hemos aprendido de nuestro pastor ahí en la mesa de la casa de mi hermana, mientras mi hermana se daba unos mates y escuchaba todo lo que enseñábamos ahí. Después de la enseñanza dijo, era lo que necesitaba escuchar, no tengo excusa para servir a Dios, me dijo. Bien, entonces tenemos que enfocar bien en las esperanzas que vienen de Dios, en lo correcto. Si no estamos enfocados en la palabra justa y no esperamos y no actuamos en el momento correcto, porque yo buscaba, ¿me explico? Yo oré creyendo que Dios me iba a responder, porque en la palabra está escrito que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si eso está escrito, tiene que suceder. Yo oraba en mis oraciones y le decía, Señor, acordate que yo le prediqué el Evangelio y creyeron por tu palabra que yo les di y ahora no me dirigen ni la palabra. ¿Qué es lo que pasó? Encima están errando un montón y no se los puedo decir porque me rechazan. Y oré, tirado en el piso, caminando en el colectivo, en la noche, en la mañana. Oré, busqué, me enojaba, me alegraba, me entristecía. Llegó un momento que dije, bueno, voy a esperar. Pero, ¿voy a esperar qué? Tener la oportunidad y lograr recuperar la relación y sacarlos del error. Y así fue. Pasaron 5 años.
pero en ningún momento dejé de mirar eso. Entonces nuestra fe tiene que enfocar la esperanza que Cristo nos dio. A los que estamos acá, que son la mayoría diáconos, seguramente hay un ministerio para cumplir. Un día le dije a uno que hoy es diácono, vos no me podés hacer la plancha, hermano. Vos no me podés hacer la plancha. Vos tenés que abrir un grupo y predicar el evangelio porque es innegable que Dios va a hacer algo con vos y lo está haciendo. Y tomó la decisión. Y cosas que eran imposibles se destrabaron instantáneamente, como que se bautizara parte de su familia y mucha más gente venga a la iglesia. Entonces tener la esperanza correcta, tener la fe enfocada en el plan de Dios, nos garantiza un éxito inmaculado, le digo yo. No hay manera de que no salga bien, a pesar de toda la contra que pueda existir. Entonces, nadie mejor que Jesucristo como ejemplo máximo de enfocar bien la fe y tener puesta la mirada en la esperanza que anhelaba. Y vamos a leer un pasaje bastante conocido que es Hebreos 12, 1, 2. El consejo, ¿no?, del escritor de Hebreos, que como dice nuestro pastor, y estoy 100% de acuerdo, es Pablo. Yo siempre leí Hebreo, pero nunca le presté la atención al autor y para mí siempre fue Pablo, todas las veces que lo leí. Pero bueno, dice así, Hebreos 12, 1, 2, perdón, 12, 2 y 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿en quién? Ahí tenemos a alguien muy importante a quien prestarle atención. El autor y consumador de la fe, ni más ni menos. No, a mucha gente que viene por primera vez le tenemos que estar enseñando que el camino es Jesucristo y el porqué. Que no hay ninguna ideología, ni religión, ni dioses extraños, solo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, miren lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Por el gozo puesto delante. Todavía no había llegado el gozo, porque en el medio estaba el sufrimiento de la cruz. Entonces dice, por el gozo puesto delante de él, ¿dónde tenía el gozo? ¿Dónde tenía la esperanza correcta? Hablando con mi pastor, un día mi pastor me dice, no se puede correr con los caballos atrás. Sí, pastor, tiene razón, le digo. La esperanza puesta por delante. Jesucristo tenía la esperanza puesta por delante. Y teniendo la esperanza puesta por delante, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza de esa situación, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alcanzó lo esperado. Consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, todo lo que le hicieron la contra, gente que él bendijo, sanó, predicó, enseñó. Dice, presten atención a eso, que él resistió todo eso. ¿Para qué? Para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Quiere decir que en el proceso de conquistar la esperanza que se supone que tenés que tener enfocada, hay una intensa batalla que nos tiende y nos tienta a cansarnos y a querer abandonar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usa Satanás? Y que Jesús claramente lo enseñó, que quieren competir con nuestra esperanza, o todas las esperanzas que tengas. Cuando uno no tiene palabra de Dios y no tiene certeza, la desesperación y el temor te hacen la oferta de cómo resolver los problemas. Y si vos resolvés los problemas de acuerdo al consejo del temor o de lo que te parece a vos, lo que sembrás en esa decisión no te garantiza que Dios esté en el asunto y que Dios tenga que sacar la cara por vos en esa situación. Por eso es tan importante tener una palabra de Dios. Con Sebastián estuvimos ministrando a una persona que en pandemia estaba en una situación bastante crítica, no crítica, critiquísima,
criticado, criticable, en el horno con papa frita, como usted quiera decirle. Faltaba el varón nomás, el cuarto varón. Cualquier palabra equivocada, errada, desde las emociones, de lo que te parece a vos, que le pudiéramos haber dicho a esa persona, pudiera haber destruido toda una familia. Entonces la situación era tan intensa y orábamos con Seba y entonces orábamos con Sebas y cuando llegó el momento de que él recibiera, la persona necesitaba palabras, procurábamos por todos los medios que sea algo del Espíritu Santo. Y todo eso que nosotros hicimos, todo eso que nosotros pudimos sembrar, con la esperanza de ver el resultado de una familia salva, en el tiempo dio su resultado y fue mucho mayor de lo que esperábamos. Pero todo parte de tener en claro qué es lo que Dios quiere para vos. Todo parte de tener en claro cuál es el plan de Dios. Le voy a contar un pequeño testimonio. Un testimonio de alguien que quería hacerse el rebelde, ¿no? Yo hace muchos años que vengo a la iglesia, creo que más de 15, no me acuerdo bien exactamente. Vos, Pamela, lo podés calcular porque vos me invitaste. Pero yo me acuerdo que conocí a una chica en el profesorado y le voy a decir algo. A veces los hermanos, la gente que viene a la iglesia, a veces viene con mala costumbre, ¿no? Con malas cosas, con enseñanzas del mundo y piensan que seguir a Cristo es poner a Cristo en la misma situación de todas esas cuestiones que no sirven delante de Dios. Pero hay gente que viene y que sabe la palabra y que quiere hacer lo que le parece, lo cual no se lo recomiendo. Entonces me acuerdo que yo conocí a una chica en el profesorado que me gustaba, claro, la chica era judía y en Jesucristo no creía en lo absoluto. Y era el rey del mundo, ¿viste? Pero yo decía, pero se va a convertir. Vio la excusa de la carne. Todas las ofertas que la carne expone, todos los tickets. Entonces yo sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. Entonces digo yo, bueno, voy a hablar con el pastor. No le voy a pedir permiso al pastor para hacer macana, porque si no lo hago yo y ya está. Pero necesito que el tipo me diga lo que dice la palabra, que yo ya lo sé. Y me acuerdo que lo agarraba en la esquina cuando estábamos en la otra iglesia en Jonti y le decía, pastor, yo sé lo que dice la Biblia de esto, pero te lo pregunto. ¿Yo puedo hacer mi vida conociendo al Señor con alguien que no conoce del mundo? Y mirá, Ezequiel, te decía el pastor, la Biblia dice esto y esto y esto. Listo, yo sé, pastor, que es así, pero necesito preguntártelo. Se lo pregunté 20 veces. Qué paciencia que tuvo el tipo, ¿no? 20 veces, yo lo había notado 20 veces. Y a la 21 dije, ¿qué me importa lo que dice el pastor, Dios y la iglesia? Yo voy a hacer lo que a mí me parece y punto, dije. Entonces, ¿qué hice? La invité a la chica y sabe que yo lo único que discerní fue la mano de Dios diciendo, sí, el que manda soy yo, ¿viste? Y me acuerdo que la chica, no sé cómo, me atajó en el camino y me dice, che, la verdad que yo te quiero mucho como amigo, pero nunca se te ocurra, ¿viste?, invitarme a salir porque yo no quiero eso, vos sos muy cristiano, me dijo. Bueno, ¿me explico? A veces sabemos cuál es exactamente lo que hay que hacer. Pero nos gusta tanto la idea nuestra de cómo hacer las cosas, que queremos adornarla de cualquier forma, y todavía tenemos la irrespetuosidad de ir al hombre que tiene la autoridad delegada de Dios para fundar una obra, para pedirle que bendiga nuestra desobediencia. Lo cual claramente en este ministerio jamás lo conseguirá, ¿no? Así que, viendo que Dios me guardó, ¿no?, de esa situación, porque después, bueno, en el futuro uno ve los por qué Dios dice que no, y cuando Dios dice que no, no le pregunte 2 veces, ¿sí? Guarde la palabra, porque el éxito está en obedecer a Dios. El éxito de nuestra vida está en obedecer al Señor. Ahora, yo di ese ejemplo, ¿no?, que es gracioso,
pero que si yo hubiese conseguido lo que hubiese querido, me hubiese costado muchas cosas en lo espiritual y en lo personal. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que usa Satanás para tratar de desenfocarte? Y para tratar de que vos te olvides de lo que Dios te habló, que prometió que va a cumplir con tu vida, pero que depende de que vos te tomes el colectivo correcto, a la dirección correcta y llegues al horario correcto. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué tenemos que considerar? Uno de los enemigos más típicos, que son cosas que operan en el mundo en la gente que no tiene al Espíritu Santo, son cosas que la gente se mueve de esa manera, es una naturalidad, es una normalidad. Pero para nosotros que somos hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo, esto no puede ser así. Debemos doblegar estas circunstancias. Juan 14, 27. El pastor se trae la tabla y yo me traje la super Biblia. Pesa un montón. Juan 14, 27. Mire, leámoslo. Jesucristo dice claramente: la paz os dejo. ¿Qué deja Jesús? La paz. Mi paz os doy, ¿no? ¿Qué mejor que tener paz con Dios? No hay nada que pueda superar eso. Dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no se angustie, ni tenga miedo tu corazón. Son cosas naturales. Y hoy, como está el mundo, y con las políticas que vemos que se aplican en muchos países, con la corrupción que hay no solo en Argentina, en todos los gobiernos, el temor que la gente tiene de perder su trabajo, la angustia de que le pase algo al hijo, el miedo, la desesperación, la lucha por sobrevivir, es una constante en el mundo. Pero Jesucristo dice, no te angusties, ni tengas temor. Y fíjate que Él lo que nos da para soportar eso es su paz. Pregunta, ¿hay paz? ¿Hay paz? ¿Hay paz de verdad en tu corazón? ¿Hay paz de verdad en tu vida? ¿Hay paz en tu familia? ¿Hay paz en tu cabeza? ¿Cómo toma todas las decisiones? ¿En guerra, acá con un conflicto bárbaro? A veces hablamos con algunas hermanas como Mel y hacemos chistes por los Simpsons. ¿Vio que Homero a veces se distrae y tiene una orquesta en la cabeza? Bueno, no tengamos la orquesta del diablo en nuestra cabeza. No tengamos nada que ver con los pensamientos que el diablo impone al mundo. Es tan importante, hermano, que usted tenga dominio de su pensamiento y que piense lo correcto. Y qué mejor que pensar lo que Dios dice de usted. Lo que Dios dice para usted. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Sabe lo que Dios dice de usted? ¿Lo tiene en claro o todavía está dudando? A veces hablo con los hermanos en el grupo y una de las cosas que yo les pregunto es si son pecadores o son justos. Y empiezan todas las explicaciones extraordinarias. No, pero yo soy pecador y me siento culpable. Y así lo miro, ¿viste? No, sos justo, le dije. No, pero no, sos justo. La sangre de Cristo ya fue derramada antes de que vos nacieras. Dios ya pensó en perdonarte todo. Y se queda. Lo que tenés que hacer es dejar que el Espíritu Santo te transforme para que la tendencia de hacer macanas vaya reduciéndose en el tiempo. ¿Entiende? ¿Qué tan claro tenemos lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué tan claro tenemos lo que Dios dice de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro trabajo? ¿Qué tan claro tenemos a dónde Dios nos quiere llevar? Como dije al principio, muchos de los que están acá, hermanos que sirven en la iglesia, tienen un llamado para hacer. Hay que atender un teléfono. Dios te está llamando, hermano. Hay gente por la que hay que orar. Hay personas a las que hay que predicarle, hay algún enfermo que hay que ir a sanar, hay algún endemoniado que hay que liberar. ¿Y quién cree que va a ir? ¿El pastor Daniel y Marga? No. Ya hicieron toda su parte hasta acá y siguen haciendo. Nos toca a nosotros agarrar el arado, pero ¿a dónde? ¿Cómo?
la esperanza correcta, la palabra justa. Tenemos que buscar dirección. Bueno, y para resolver problemas familiares, como le conté, si nosotros le hubiéramos dado una palabra equivocada a ese hermano, hubiéramos destruido su familia. Palabras que he escuchado que dan en algunos otros lugares, consejos que nosotros no daríamos, que están fuera de la Biblia, obviamente, que terminan destruyendo familias. Pero nosotros vimos que ser fiel a lo que el Señor te enseña y enseñarlo así trae vida y destruye a la muerte. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en claro qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo no vamos a tener la mente con la esperanza correcta? ¿Cuál es el otro enemigo? Y la otra estrategia que usa el diablo para desenfocarnos. Habíamos dicho la angustia y el temor. La angustia es tener el corazón angosto. Lo contrario de eso es tener el corazón ensanchado. Así que si estamos pensando angustiadamente con un corazón muy estrecho, pidámosle al Señor, como oró Jabes, ensancha mi corazón. Pidámosle al Señor que ensanche nuestro corazón, que podamos soñar con lo que Dios quiere para nosotros, que podamos tener una amplitud de corazón para amar, para servir, no limitarnos para el Señor, sino estar disponibles con un corazón totalmente abierto para poder dar de lo que viene del Espíritu Santo y estar dispuesto a conquistar lo que Dios te va a poner por delante, porque son desafíos de fe, son procesos que uno atraviesa y lo conquista por el Espíritu Santo. No tiene el milagro instantáneo en el saquito de té que usted lo prepara en su casa. Hay cuestiones que sí pueden ser instantáneas, pero hay otras que van a demandar una intercesión de su parte, una búsqueda, pedir consejo, juntarse a orar, dejarse corregir, dejarse exhortar. Fíjese que Jesús dice, mi paz te doy. ¿Dónde la va a obtener a la paz? Esta es una pregunta y para el que me está escuchando que no viene a la iglesia hace rato se lo pregunto. ¿Dónde cree usted que va a obtener la paz si no viene a la iglesia casi nunca? ¿La va a obtener con su jefe que se enoja y se le sale la cadena cuando las cosas van mal? ¿Con los clientes que le demandan todo el tiempo y la culpa la tiene siempre usted y nunca ellos? ¿Dónde la va a obtener la paz? El cuerpo de resurrección es la iglesia. Nuestro poder radica en nuestra comunión con el Espíritu Santo y entre nosotros. Si usted está ausente de forma permanente, no sé cómo pretende hacerle frente al diablo para que el diablo no lo angustie y no lo llene de temor. Que el temor no siempre va asociado con tener miedo, es simplemente pensar en contra de lo que Dios piensa y resolver las cuestiones de tu vida a tu manera. El otro enemigo, Mateo 6, 24, 34, lo vamos a leer. Mateo. ¿Se entiende, no, hermanos? A los que estamos aquí, a los que están en Facebook, lo vamos a descubrir en los comentarios. Mateo 6, 24, 34 dice, las tentaciones, ¿no? El mundo sirve a Mamón. ¿Queda alguna duda? ¿Que el mundo sirve a Mamón? ¿Sabe quién es Mamón, no? Que representa la riqueza, el dinero, la concentración de poder, la fama. Queda claro. El mundo sirve a Mamón. ¿A quién servimos nosotros? Lo escucho. ¿A quién servimos nosotros? A Jesucristo. Entonces Satanás va a usar una estrategia para que vos compitas con el servicio a Jesús. Mateo 6, 34. 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Así que las riquezas son un amo, un señor. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ustedes no, dice Jesús, ¿no? Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús seguía, ¿no? Porque cuando uno busca enriquecerse, ¿no? Y más cuando la presión del sistema hace que mucha gente quede en una pirámide más pobre por abajo y pocos ricos por arriba, de esa desigualdad tan destructiva hace que la gente sufra un montón. Entonces, dice, por tanto les digo, no se afanen, dice Jesús, no se afanen. El Dios de la riqueza tiene como instrumento el afán.
Pero nuestro Señor, su instrumento es la paz. ¿Sí? No se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, qué auto me voy a comprar, hago la carrera, la termino, ¿cómo voy a hacer esto? Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No vale una persona más que el dinero? No vale una persona más que el dinero, y en el mundo el dinero vale más que una persona. ¿Me explico cómo esa potestad imprime el carácter en la gente del mundo y le hace pensar que solamente valés si vos tenés, y si no tenés, no valés nada? Pero para Dios no es así. Para Dios la vida de las personas vale mucho más que la riqueza. El alma vale más que todo el oro del mundo. Si ganaras todo el oro del mundo y perdieras tu alma, ese sí que es un muy mal negocio. Entonces, miren las aves del cielo, decía Jesús, miren la naturaleza, miren la creación, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, querer ser más alto? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. Hoy Pamela hablaba de una planta que le creció sin sembrar y sin cuidar, y está gloriosa la planta. Y entonces dice, consideren cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo, dice Jesús, que ni aun Salomón, el rey más glorioso de Israel, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y dice Jesús, si la hierba del campo, eso que se cuida solo, entre comillas, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más para ustedes, hombres de poca fe? Ahí tenemos el problema, ¿no?, de la ansiedad con las riquezas. Poca fe. No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, como desesperados, ¿sí? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces la solución a esto es tener las prioridades ordenadas. La solución es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es una decisión que hay que tomar. Y todas estas cosas que ustedes necesitan, todas estas cosas. El pastor hablaba el domingo de las riquezas que tenemos de parte de Dios, pero que se obtienen por la fe, que la fe tiene una sustancia. No vemos, pero está la sustancia de que se va a manifestar, la esperanza, ¿sí? Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está nuestra esperanza. Todas estas cosas que necesitamos son secundarias y serán añadidas. Y la conclusión es, no se afanen por el día de mañana. Cada día traerá su propio mal. Es lo que enseñó Jesús. La gente del mundo vive así. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos que permitirlo. Un enemigo más, una estrategia más que utiliza el diablo para desenfocarnos. Ya nombramos dos, la angustia y el temor, y el afán por las riquezas. Miren, Filipenses 4, 6, 7 lo voy a leer porque está bueno, como hablando de lo anterior, está bueno cuál es la solución también. Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿no? Era el problema que tenían. Pero en Filipenses 4, 6, 7 dice, vamos a buscarlo. Dice. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada, dice Pablo, estén afanosos. Y Jesús decía, hombres de poca fe. ¿Cómo uno aumenta la fe? Lo dijo el pastor el domingo, escuchando palabra de Dios. Por eso yo le pregunto, ¿cómo puede alguien vencer por la fe si cada vez que en los domingos viene una revelación de parte de Dios para que usted tome una decisión, usted está ausente de estar en la presencia de Dios para tomar una decisión que le va a cambiar la vida, tal vez la suya, de su matrimonio o la de toda su familia? No lo sabemos. Pero ¿por qué perderse esa oportunidad? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pregunta, ¿hacemos toda oración y ruego? ¿O estamos ausentes de toda oración y ruego? Y también dice, de acciones de gracias.
Y entonces la conclusión de Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no entendemos cómo a veces las cosas se van a resolver. Hace bastantes años, ahí por 2019, mi mamá se enferma de cáncer. Y yo me quedé prácticamente sin trabajo. Prácticamente dejé lo que estaba haciendo para ayudarle a mi mamá. Y Dios nos dio una palabra a través del abuelo José. Un día viene el abuelo José y me dice, la esperanza correcta, ¿vio? Ezequiel, estuve hablando con el Señor Jesucristo. Venía el abuelo y te hablaba así como que tomaba mate con Dios todos los días. Y me dijo Jesús que tu mamá va a estar bien, me dice, pero que tienen que pasar por esto. Bueno, yo que leía los estudios clínicos de mi mamá, por algún conocimiento médico que me quedó por ahí, yo veía que era complicado el tema. Yo digo, y mi mamá me preguntaba, ¿cómo está? Y está más o menos bien, le decía yo. Y yo miraba y me guardaba y pensaba en la palabra. 6 meses de luchar, hermano, ¿sí? Buscando toda la medicación por medio del Estado. Ay, Dios. Y bueno, y la verdad que conseguí todo para mi mamá, porque no tenía manera de comprar todo lo que había que comprar y pagarlo del bolsillo porque era una fortuna. Entonces, se hizo todo el tratamiento de mi mamá y yo me acordaba de la palabra del abuelo. Mi mamá no perdió el pelo, no perdió la uña, nada. Solamente se sentía asco de la propia medicina que le aplicaba el oncólogo. Y pasado el tiempo y todo el tratamiento, el médico le dice, la verdad señora, usted está tan bien, quedó tan bien que ni siquiera la vamos a vaciar. Está bárbara. Y creo que hace poco ya mi mamá terminaba de hacerse el control. Y hasta el día de hoy, esa palabra que recibió el abuelo José, que me lo dijo, se cumplió. Así todo, cuando yo le dejé a mi mamá lista para que se haga su tratamiento, yo tenía que buscarla a juro, porque estaba en el horno. Y no había manera de conseguir. Mandaba currículum, iba, buscaba, golpeaba, no había forma. Pero lo único que hice fue, había 2 opciones, una no era la correcta y la otra era la correcta. O sea, le explico, siempre el temor va a venir con su mensaje. Entonces, ¿qué hice? Empecé a orar, y oré, hermano, hasta que me cansé de orar. Y un día vino alguien al grupo y me dijo, che, ¿sabés que me levanté pensando en vos sos la solución para el problema? Y estuve trabajando en una fábrica 2 años. Incluso en pandemia se consideró un laburo esencial. Y entonces yo me quedaba asombrado de cómo Dios hace las cosas, porque no solamente fue el trabajo para resolver pagar el alquiler en el momento, sino que fue el trabajo para que durante 2 años que iba a venir la pandemia, que Dios sabía que iba a venir, no te quedes de manos cruzadas en la nada misma, porque estaba así prácticamente. Y Dios me respondió a través de su palabra. Entonces, ¿por qué usted no va a practicar la oración? ¿Cuál es el inconveniente para no orar? A ver, ¿cuál es la razón para que usted no hable con Dios? ¿Se siente culpable? Cristo ya lo perdonó. ¿No sabe cómo? Lo esperamos en los grupos. ¿Cuál es la razón para que usted no venga a la presencia de Dios y esté en la casa del Señor y busque al Señor? ¿Qué es más importante que Dios? Depende de usted. ¿Qué testimonio le damos? Un día le dije a uno, nosotros con las decisiones que tomamos hacemos 3 cosas, damos 3 testimonios. El primero es a Dios. Con las cosas que hacemos le demostramos si tenemos interés de estar con Él o no. La segunda es al diablo. Le dejamos bien en claro que con Él no queremos saber más nada. Pero la tercera es a nosotros mismos, que estamos practicando lo que creemos y lo estamos viviendo y es de verdad. No es una fantasía. Entonces, debemos aprender a enfocarnos en las cosas que Dios nos habló, a los que ya estamos hace rato, a los que vienen nuevos, a los que nos están escuchando y nos van a ver después, y a los que vendrán. Nada es más importante que la fe. Diría que la fe es lo único importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hay fe primero, no hay más nada después. Entonces, no podemos desperdiciar nuestro tiempo y dejar que el diablo sea el que mine nuestra mente con ansiedad, angustia, temor, preocupaciones, la agenda del mundo, la imposición del sistema, la cultura del momento. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé su agenda para nosotros.
Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos diga cómo tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir, a qué hora hay que llegar, cuál es el colectivo correcto, la parada, el lugar. Y para eso se necesita una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de respuesta de Dios y una vida de lucha nuestra y victoria, ¿sí? El otro enemigo del que les iba a hablar, lo vamos a leer en San Mateo 5, 38, 43, porque este te desenfoca y bastante. Diría que te retrasa y mucho. Mateo 5, 38, 43. Estaba hablando en el grupo con un hermano ayer, estábamos hablando de este tema. Porque uno cuando está ayudando a los demás en el discipulado, ve que algunos desarrollan fe más rápido que otros. Y entonces vos te preguntás, ¿qué le pasa a este que viene, no falta, pero no hay un empujón de adentro hacia afuera? ¿Me explico? Entonces tuvimos la oportunidad de hablar y bueno, nos expresó algunas cosas ahí y le dijimos lo que hay que hacer, lo que está escrito acá. San Mateo 5, 38, 43. Jesús le dice a los judíos, ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿sí? Lo más fácil es amar al que tenés al lado, que te quiere, te trata bien, y aborrecerás a tu enemigo. Eso hace la gente del mundo. Pero nosotros no. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. O sea, no sean simétricos, no sean igual que el mundo. Me pegan un golpe y yo le devuelvo el mismo. Me hacen un daño y yo le pago con la misma moneda. Guardemos el corazón y no dejemos que el rencor tome lugar. Y perdonemos y bendigamos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. Para que sean hijos, para que sean, ¿qué cosa? Hijos de vuestro Padre, que está, ¿en dónde? En los cielos. ¿Me explico? Una acción que da un testimonio a Dios, al diablo y a mi corazón. Perdonar, no vengarme, bendecir. Y entonces Jesús decía que el Padre es tan bueno que hace salir su sol sobre los malos, pero también sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos, pero también sobre los injustos. Y entonces Jesús hace una pregunta. Porque si ustedes aman a los que aman, o sea, si ustedes le hacen el bien a los que le hacen el bien, ¿qué recompensa pueden tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si los hinchas de River reciben a los hinchas de River, ¿qué mérito pueden hacer si no recibieran a un hincha de Boca en la... ¿Me explico? Humanamente uno diría, no, yo no voy a ir vestido de River caminando por la Boca. ¿Por qué? Porque ya en el mundo uno entiende la reacción, pero en el cielo nosotros no podemos pensar como un River Boca. Cristo murió por todos. La sangre de Cristo fue derramada por todos los seres humanos. Y debemos procurar manifestar el carácter de Dios. Dice, si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de diferente? ¿No hacen así también los que son gentiles? Fíjense que Jesús hace referencia entre gentiles y judíos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Sean pues perfectos. ¿Se puede ser perfecto? Acá dice que sí. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo me voy a dar cuenta que sos perfecto? Bueno, si haces esto, ¿no? Por lo menos te vas a dar cuenta vos mismo. Entonces, no perdonar, guardar rencor, pasar factura en el matrimonio. Yo no tengo, pero bueno, lo digo por la duda. Entre los hermanos de una familia, por ejemplo, lo que pasó con mis hermanas. Un día una de mis hermanas me echó de la casa de mi mamá, me dolió en el corazón, así, porque soy el mayor de todas, de casi 13 hermanos que tengo. Y jamás se lo cobré, ¿me explico? Jamás. La seguí amando igual. Y orando, y tratando de dar el testimonio de Cristo, ¿no? Y después vos ves el resultado. Vos ves la obra del Espíritu Santo y ves la victoria. Y decís, wow, valió la pena, valió el esfuerzo, valieron las lágrimas. Porque hay una esperanza que Dios te pone por delante. Que tenés que imitar a Cristo como lo hizo. Pongo el camino
es complicado, el proceso es doloroso. Bienvenido al club, ¿no? Pero Cristo tenía puesta la mirada en el gozo de todos los que iba a salvar y de sentarse a la diestra de su Padre en el trono. Y nosotros tenemos que imitarlo igual. ¿Qué me prometió Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Tengo en claro lo que Dios habla de mí? ¿De verdad estoy seguro? ¿Cuánto quiero lo que Dios me prometió? ¿Cuánto quiero lo que Dios me dijo? ¿Lo tengo puesto por delante? O como me dijo el pastor, ¿tenés puesto los caballos atrás, hermano? ¿Dónde tenés puesta la mirada? ¿Dónde estás enfocando? Y fíjate que Cristo padeció, sufrió, pero alcanzó la promesa, conquistó y está sentado a la diestra de Dios. Es nuestro mejor ejemplo. Él no se cansó de amar, de perdonar, de guardar su corazón, de tener su esperanza puesta en su Padre. Él no abandonó. Cuando se cayó en la cruz, llevando la cruz, Él no abandonó. Hay gente que abandona. Esto no me gusta y me voy. Ay, ya me cansé, no puedo más. Cristo no abandonó. Cristo no abandonó. Yo fui tentado 1000 veces a abandonar. Y a veces nosotros es como que la gente media blanda a veces. Algunos necesitan un abrazo, otros necesitarían otra cosa, diría yo, pero le voy a decir algo que me dijo el Espíritu Santo que fue duro, pero era cierto. Y se lo comparto para que se lo grabe en su corazón. Me dice el Espíritu Santo así, en mis oraciones de negociaciones entre la fe y el temor, el Espíritu Santo fue muy claro y me dijo: no tengas lástima de vos mismo, jamás. Porque cuando vos tenés lástima de vos mismo, te das permiso para pecar. Amén. Entonces eso es exactamente igual a: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿En serio? Vamos a ver qué dicen las pruebas. ¿En serio? Porque las pruebas están justamente para eso. Y van a venir, son inevitables. Así que no vamos a orar para que las pruebas no vengan. Vamos a orar para que sea bautizado en el fuego del Espíritu y entonces no vuelva a ser más el que era antes, sino que sea otro, que sea Cristo en su vida. Porque es necesario que la fe sea lo que resplandezca, que la fe en Cristo sea lo que permanezca, que la esperanza de gloria que se nos ha confiado sea lo que es nuestro motor de vida, nuestro fundamento de toma de decisiones. No el mundo, no el sistema. No lo que la gente dice, no lo que la política propone. El mundo pasa y sus deseos. El otro día estaba conflictuado en mi cabeza con un montón de cosas y me dormí orando. Digo, Señor, dame una palabra. Y me despierto y la palabra era: y habrá guerra de reino contra reino y se levantará nación contra nación. Claro, siempre va a pasar eso, hasta que vos vengas. Yo te tengo que esperar a vos. Entonces, y un enemigo más. Ya dijimos estrategias que el diablo usa: la angustia, el temor, el afán por tener y las riquezas y tener una buena posición, la falta de perdón, querer vengarme y pasar factura. Pero hay uno que se llama el pasado. Romanos 8, 35, 39. Vamos a leerlo. Romanos. Uy, siento que se me secó la boca de tanto hablar. Todavía hay agua. Bien, Romanos. Ocho, 35, 39. Con razón no era 35, 39, estaba en el 10. Gracias, María. Dice Pablo, ¿no? Romanos 8, 35, 39. Dice: por lo cual, bueno, había toda una explicación de por qué llega a esa conclusión. De que estamos en Cristo, que estamos perdonados. Bueno, por lo cual estoy seguro, segurísimo, dice Pablo, por la obra que Cristo hizo en la cruz,
en beneficio nuestro. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿sabe lo que significa cada una de esas cosas, no? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted me preguntará, ¿y dónde está el pasado? Cuando usted lee el tiempo dice, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué falta ahí? En la frase temporal. El pasado. Se lo voy a resumir con un pequeño testimonio nomás. Conozco a alguien que habló con el pastor y le dijo, voy a vengarme de tal persona y lo voy a pasar para el otro lado. Hay que estar muy mal de la cabeza como para ir a contarle al pastor de la iglesia que vos vas a cometer un crimen, ¿no? Y la persona me contó que le dijo el pastor, que le leyó esta frase. Y entonces se lo lee el pastor, me contaba él, que se lo lee hasta que llega a la parte del tiempo que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la persona estaba congregándose, Dios estaba haciendo una obra de liberación en su vida y de repente venía el pasado. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir el pasado? La vieja naturaleza, la vieja forma de ser, lo que heredamos de nuestros padres, la carnalidad, las razones, el egoísmo, el orgullo, todo eso es el pasado. No es el tiempo que pasó atrás, es tu vieja naturaleza. Entonces le dice el pastor, si vos te vengás, 5 minutos de venganza tirás todo lo que Dios hizo en tu vida. Y eso es el pasado, y el pasado quedó atrás. La persona obedeció, oró, me contó. Pasó algo extraordinario que no lo voy a contar acá porque es muy fuerte. Pero venció. ¿Qué necesitó? El callado del pastor que lo agarre y le quiebre la patita para que no se haga la oveja rebelde. ¿Me explico? ¿Por qué es necesario recibir palabra? Le voy a contar una mía. Cuando yo estaba en el proceso de ser libre, que Dios me tenía en ese proceso, yo nunca supe cómo venía a la iglesia. Pamela me invitó y después fueron 2 años de venir y escuchar a los demonios decirte, otra vez vos estás yendo a la iglesia como un tonto, y hablarte todo el camino hasta que vos entrabas. Y te iba y te esperaban y iban conmigo de vuelta hasta mi casa. Así 2 años. Antes de llegar a que Pamela me invite a la iglesia, yo estaba con todo el pasado, como hice referencia al odio, el rencor, el orgullo, la bronca, le quería pasar factura a Dios por todo, enojado con la vida. Y yo iba a una iglesia muy grande y dejé de ir. Un día paso por la puerta, pues yo no quería saber. Yo agarraba la Biblia y la rechazaba, estaba re endemoniado. No la podía leer, de verdad le digo. Pero yo pasé por la puerta de la iglesia donde yo iba y un hermano me saluda en la entrada y camina como de acá a 50 metros, porque era grande el lugar, tenían un estacionamiento privado para los autos. Y se da vuelta y de allá me dice, porque yo vivo, tú vivirás y no morirás. Y me fui, lo miré y lo recibí eso, me quedé así como diciendo, ¿qué? Y me fui. A la semana me agarraban impulsos de querer ir a quitarme la vida y era insoportable resistirlo. Y cada vez que eso venía la palabra. Porque yo vivo, tú vivirás. ¡Wow! Y no morirás. Entonces, ¿por qué perderse la oportunidad de tener una palabra de Dios para vos? ¿Cuál es el problema que no se puede resolver en tu vida hoy, no? Yo tengo un par de cosas ahí anotadas. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Con angustia y temor? ¿Con afán y ansiedad desesperado ahí que me subo a cualquier bondi? Le paso factura a todo el mundo porque entonces digo, si yo estoy así por culpa de aquel, listo, vamos a pasar factura. ¿Actúo como actuaba antes con la vieja naturaleza en el pasado? ¿Qué debemos hacer? Debemos fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa. Esa es la conclusión, hermano. Efesios 6, 10 al 11.
No lo voy a leer porque lo tengo anotado en otra versión acá. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. No dice una parte, dice toda. Para poder mantenerse contra las estrategias del diablo. Esa es la conclusión de lo que tenemos que hacer. Ser fuerte en el Señor y en su gran poder. Y se lo vuelvo a preguntar, ¿cómo usted cree que va a ser poderoso en el Señor y en su gran poder? ¿Cómo usted cree que va a vencer la angustia y el temor? ¿Cómo usted cree que se va a sobreponer a la ansiedad y a la presión de este sistema? ¿Cómo usted cree que puede sacar el odio y el rencor que tiene tal vez en su corazón, que lo viene carcomiendo de hace años? ¿Cómo usted cree que puede cambiar su forma de ser, que no le ha ayudado a resolver problemas, sino más bien a generarlos? ¿Cómo usted cree? Si no viene a los pies de Cristo. Como dice Juan, vení a los pies de la cruz. Vení a estar con Cristo crucificado. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo ahora, ya no la vivo más en el pasado, en la carne. La vivo en el poder del Hijo de Dios. Y si hay alguien, decía Pablo, que yo conocí en el pasado, en mi carne, yo ahora que estoy en Cristo no lo conozco más así. Lo conozco de mi posición de hijo. Entonces, hermanos, se lo digo en el Espíritu, se lo digo en el Señor. Tome lo que le digo en el Espíritu como una palabra que viene directo a su corazón. Fortalézcase en el Señor y en su gran poder. Y póngase toda la armadura de Dios. Tiene que estar presente en el cuerpo. Dios adiestra mis manos para la batalla, ¿no? Dice ahí el Salmo. ¿Dónde cree que Dios le va a entrenar las manos y la batalla y le va a dar el arco de bronce y la flecha? ¿Dónde se lo va a dar? Es en la comunión con los hijos de Dios. ¿Dónde cree que usted va a recibir sabiduría, poder y autoridad de parte del Señor? Es a través del discipulado. Porque una cosa es que usted crea y puede quedar creyendo para siempre. Pero otra cosa es que usted produzca frutos que le dé testimonio al cielo de que usted es un hijo de Dios, y que le dé testimonio al diablo que no tiene más nada que ver con él, y que le dé testimonio a su corazón, que su fe es una fe genuina y no una fe fingida. Pero hay que fortalecerse, hermano. Y si usted está en el camino, fortalézcase. No sea ausente, fortalézcase. Agárrese de la palabra. Busque consejo del pastor. Acá hay un montón de diáconos llenos del Espíritu Santo con sabiduría de Dios, hombres y mujeres de Dios. Hable con ellos. Los varones hablen con los varones, las mujeres hablen con las mujeres. Los matrimonios busquen consejo del matrimonio. No vaya al mundo. Puede ir al psicólogo, a un profesional, pero busque la sabiduría de Dios. Dese usted una oportunidad de tomar la palabra de Dios y aplicarla para ver cómo la palabra de Dios tiene el poder de levantar los muertos, tiene el poder de sanar a un enfermo y tiene el poder de restaurar vidas, de cambiar destinos y de transformar familias. Se lo digo porque lo he visto, lo vivo y lo veo. Y siempre que veo los resultados me asombro cada vez más. Entonces, sinceramente, yo quiero más del Señor. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí, lo quiero todo. No quiero irme de la tierra sin haber recibido todo lo que Dios tenía para darme. Y con intereses también. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Padre bueno de verdad. Y no vamos a vivir en la mediocridad del temor, de la angustia, de la desesperación, de la falta de perdón, resolviendo las cosas como el viejo hombre las resuelve. No. Es un momento exacto para manifestar la sabiduría de Dios hoy. Es un momento exacto para que usted camine por fe. La gente hoy está muy mal. Mire, el liderazgo es totalmente deplorable. La vara bajó tanto que es la vara con la que vos jugás en la plaza con el perro de lo que hay hoy para ofrecer. Es duro, pero es cierto. No importa el título universitario o la posición. No tienen el carácter de Cristo. No pueden amar. Son egoístas, mienten. Hay desesperación, sufre la gente.
ponen la esperanza en alguien de carne y hueso que les falla, cae la esperanza. Es la oportunidad exacta, hermano, para manifestar la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo va a manifestar? Resolviendo sus problemas con la fe, hermano. Y entonces la gente lo va a ver, la gente lo va a mirar. Su familia lo va a tener en cuenta y te va a preguntar, porque vas a predicar el Evangelio, pero le vas a demostrar las credenciales del poder de Dios. Pero fortalézcase, porque Satanás, su papel de Satanás lo tiene bastante firme y hace estrategias para envenenar, para destruir, para dividir. ¿Está vencido? Claro. Pero como dice un dicho, el cocodrilo que se duerme, cartera, no se duerma, hermano. Te despierto en el Señor. Así que bueno, esto es lo que Dios me dio para compartir. Sé que les será de bendición, porque Dios me habló a mí duramente con esto. Pero es bueno escuchar el consejo de Dios y decidir. Miren, muchos años de mi vida viví muy amargado, pero demasiado por demás. Que desde los 7 años lo único que yo quería era morirme, no me importaba ser un niño. Acá hay niños de la edad de ese momento. Qué mal hay que estar para querer no vivir a esa edad. Por eso quiero todo lo que Dios tiene para mí. Usted quiere todo lo que Dios tiene para usted y usted está dispuesto a entregarle su vida al Señor. ¿Hasta qué punto? Depende de usted. El Señor lo llama, el Señor la llama. Tal vez usted que nos escucha hoy o que va a escuchar este video después, usted sea la persona, tal vez la única en su casa, tal vez la única para un extraño, para un vecino, el único mensajero que está ahí para decirle, Jesús vive, Él vive de verdad, no busques entre los muertos, Él vive y te puede salvar y transformar. Así que es una invitación del Espíritu Santo a enfocarnos, a recordar las cosas que Dios nos habló, a tener en cuenta la palabra profética que hemos recibido, a tener en cuenta la palabra profética más segura de cualquier profecía que hayamos recibido y a comprometernos con la palabra de Dios, de avanzar en fe, porque vamos a ver el fruto de todo lo que sembramos y lloramos. Gloria a Dios, lo vamos a ver. Gracias, Señor. Viva Samakanda. Hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, en abundancia, los vamos a ver. Vamos a ser parte, ¿sí?, de la transformación de muchas personas, mucha gente, muchas familias, muchos niños. La gloria de Dios se va a manifestar de tal manera, hermano, que veremos hasta muertos ser resucitados. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Permanezca para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por esta oportunidad tan única, diría, Señor. Es un privilegio extraordinario en el universo entero tener hoy, en este corto periodo de vida que tenemos en la tierra, la oportunidad de saber que tú eres el creador, pero y más allá de que tú eres Padre, y todavía más allá de que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, y todavía más allá de que tú nos diste a tu Espíritu Santo para adoptarnos como hijos de Dios e hijas de Dios. Y aún más, de sentarnos en Cristo, en los lugares celestiales, en tu trono, en los cielos. Esa es nuestra posición. No predicamos una religión. No vendemos nada de prosperidad a nadie, ni juicio de maldición traemos a nadie. Predicamos el gobierno de Jesucristo, el gobierno de Dios, que te llama para que tú le abras. Si lo conociste y te alejaste, Él está a la puerta y te llama. No des más vuelta en el nombre de Jesús. Toma una determinación ahora, porque mientras haya tiempo todavía hay oportunidad. Y si vos estás escuchando por primera vez esto,
El Espíritu de Dios, estoy seguro que está tocando tu corazón. Dale una oportunidad. Date vos la oportunidad de recibir a Jesucristo, que es el Señor. Riva Samakanda, nosotros predicamos tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo oro por mis hermanos aquí, oro por la iglesia, Señor, y oro por la gente que ha mirado y mirará también este video, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan encontrar en ti la esperanza de gloria que tú nos has dado, Señor, de que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, y que no nos has dejado desamparados, ni tampoco nos has dejado abandonados, ni solos, ni huérfanos, nada. Tú nos adoptaste como tus hijos, estamos seguros bajo tus alas. Bajo la sombra de tus alas, Señor, moramos, Ribaseya, Candamaya. Y es verdad, Señor, que vivimos tiempos que son peligrosos y hoy está muy difícil lo que sucede en la nación, porque no podemos ignorar que hay juicios tuyos que se ejecutan. Porque tú tratas con el corazón de los hombres, Dios mío, y de las mujeres. Tuyos son todos los reinos. Tú pones y sacas reyes, ese derecho te lo reservas tú. El cielo es el que gobierna. Riba Magnarabas Amanai. Pero nosotros estamos acá, Señor, como hijos de Dios, reinando, Riba Mashri Maresh. Reinas tú, Señor, reina, Señor. Riba Morimakita. Trae palabra de vida, Señor. Trae palabra de restauración, que las personas que están perdidas puedan encontrar el camino, Señor, de regreso a tu presencia. Y esto es en Cristo solamente. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo. Señor, glorifícate, Dios mío. Sana al que está enfermo, Dios mío, libéralo, Señor. ¿Cuántos hermanos están con una situación de salud hoy? Lo ponemos, Dios mío, como una esperanza. Sabemos que somos sanos en ti, sabemos que tú derramaste tu sangre en la cruz, que por tu llaga somos sanados. Tú eres nuestro sanador, Señor, tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador, en el cielo no hay enfermos. Y te pedimos que eso que está en el cielo, que ocurre en el cielo, pueda plasmarse acá en la tierra y irrumpir en la vida de los que lo necesitan. Que puedan, Dios mío, recobrar aliento a aquel que está desanimado en el nombre de Jesús y tomar conciencia y posición, Dios mío. Todos aquellos que hemos sido llamados a predicar el Evangelio y a ser discípulos, Dios mío, tomar posición. No abandones tu posición. No abandones tu lugar, no te distraigas con las cosas de este mundo y de este sistema. Yeremaya Arabacanda, busca primero el reino de Dios, busca lo que Dios te habló. Ribacanda Arabasaya y Pomaye, Yerenaña y empeñate en cumplirlo, pero prepara tu corazón, Rebaquenda Arabasana. ¿Cómo puedes pretender servir a Dios sin estar en comunión con el cuerpo de resurrección? El servicio al Señor no es cualquier cosa. Nosotros peleamos contra potestades espirituales que son enemigos reales, que odian al ser humano y buscan su muerte. Riba andara basaya es. Ita rebacandara bamoa mashek. Eniba mahana ita. No se puede servir sin el poder del Espíritu Santo, pero no se puede recibir de Dios sin estar en el cuerpo. Riba ashnasana. Trae convicción de pecado, Señor, en el nombre de Jesús, porque es un error no congregarse, es un error resistirse a ser discipulado, es un error, Riba Sama Ashare. Trae convicción, Dios mío, en el nombre de Jesús, Yama Shere Basaka, y levántanos, Dios mío, Reba Maya Riba She, en el nombre de Jesús, levántalos, Señor, levanta los que tienes aquí ya preparados para ser enviados, Oma y Ayana. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, úngenos, Señor, visítanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor amado, necesitamos tu unción, pero necesitamos tu gloria y por sobre todo tu amor. Llena nuestro corazón de tu amor y de tu misericordia, de esa compasión que tú tienes por los demás, esa compasión que tú tienes por la gente, porque tú fuiste clavado en la cruz por cada uno de los seres humanos que nacen y mueren. Tu sangre fue derramada, Señor. La vida de cada persona ya fue comprada. Danos, Dios mío, la gracia, el poder, la sabiduría de llegar a los corazones que son inalcanzables. Oramos, Señor, por nuestro país. Y una vez más presentando esa palabra que tú nos has hablado. Rogándote, Señor, que como iglesia podamos predicar tu evangelio, pero con demostración de poder y de autoridad. En el nombre de Jesús. Trayendo libertad, Señor, estableciendo tu gobierno en cada familia, en cada corazón, en cada persona. Hay gente, Señor, no tiene idea del infierno. Hay un montón de gente que vive en el orgullo de su riqueza, en la gloria de su fama.
en la ignorancia de su posición de poder y no tiene idea de lo que le espera. Ten misericordia de los jueces de nuestro país, Señor. Ten misericordia de los senadores y diputados de nuestra nación. Ten misericordia del presidente y de toda la gente que está en el poder. Ten piedad de toda la gente, Dios mío, que administra esta nación. Ellos están en una posición de poder cuyas decisiones perjudican y llevan a la muerte a la gente y lo ignoran. Ten piedad, Señor. Permítenos predicar el Evangelio a todos los corazones de Argentina. En el nombre de Jesús, Ribasai. Sí, Señor, Ribasema Aita. Así es, Señor. Así es, Padre. Veremos, sí, Señor, veremos familias enteras ser salvas. Vamos a extendernos, Dios mío. Ensancha nuestro corazón. Que tu mano nos acompañe siempre. Bendícenos, Señor. Háblanos tu palabra. Y líbranos del mal, por favor. Líbranos de Satanás. En el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Jesús. Tú estás aquí con nosotros y amamos estar en tu presencia. Gracias por la fe de nuestros pastores. Gracias por todos los hermanos que aportan su tiempo, su esfuerzo, su servicio para el cuerpo de Cristo. No les quedará sin recompensa ni siquiera un vaso de agua que alguno de aquí le dé al más pequeñito de tu reino. Porque tú, Dios mío, eres bueno y eres grande. Tu reino es maravilloso, Señor. Tu reino de vida es maravilloso. Señor, mira la gente que trabaja con nosotros, la gente que desarrolla su profesión y la nuestra. Compartimos tiempo, compartimos momentos. Señor, muchos saben que somos cristianos y a muchos le hemos predicado, pero ahí siguen inertes. Señor, trae, Dios mío, la unción de tu Espíritu Santo que sacuda los corazones, que no puedan permanecer en la indiferencia. Pero tráelo también sobre la iglesia, Señor. Que aquellos que han recibido de ti palabra, unción, milagros, no sean indiferentes a la comunión con el Espíritu Santo y al servicio del cuerpo de Cristo. Porque estamos llamados para servir, Señor. Y tenemos que estar fortalecidos contra Satanás. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús a orar y a recibir palabra, tener una vida de oración genuina todo el tiempo, mientras andamos, mientras vivimos, estar con el oído atento a tu voz, no dejar que el corazón se llene de ansiedad, de afán, de temor, de preocupación, ni de rencor, ni de bronca, ni de odio, por más injusticia que haya. Sabemos que tú juzgarás a los vivos y a los muertos. Hay un tiempo para eso. Ahora es el tiempo de ser misericordioso, compasivo, Señor, como predicó el pastor Osán, de salir, Dios mío, de dar, de estar dispuesto a darnos nosotros mismos. Sí, Señor. Así es. Así es, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a cumplir con eso en tu nombre. Te bendigo, Dios, y te doy gracias, Padre. Bendice, Señor, a toda la iglesia en el nombre de Jesús y a todas las almas que nos ven, a todos los que verán esta palabra, Señor, que el Espíritu Santo pueda activarles la fe, Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible avanzar. Actívales la fe, Señor. Tráelos a tu presencia. Atráelos a ti mismo. Tú eres la fuente de vida eterna, Jesús. Tú eres la vida eterna y la resurrección. Oh, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Amén. Amén.